grande, excelso, mi único creador, Rey soberano, santo eres tú, tu gloria lo llena, todo en todo, eres mi buen pastor, mi redentor, Jesús, no hay nadie como tú, Señor de la creación, eres el gran yo soy, eres mi Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias a Dios es viernes. Día de... Precisamente este programa se llama Gracias a Dios es viernes, pero es día de abordar varios temas. Estamos tomando una serie de temas que van pues ahora sí listados. Estamos ahora con el tema de descubriendo al verdadero Jesús. Ya casi estamos en el último módulo de las últimas enseñanzas. Hoy vamos a tocar un tema un poco polémico. Ahí te recomiendo que te destapes bien las orejotas porque vamos a tocar un tema medio delicado. ¿Quién mató a Jesús? Parece una pregunta capciosa, parece una pregunta fácil, pero en realidad no es así. Así es que prepárate porque vamos a estar pues tocando estos asuntos a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, para poder entender y sobre todo llegar a una conclusión contundente acerca de quién mató a Jesús. Mi nombre es Israel Chapa, esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Adulam. En esta noche ya estoy otra vez como el viernes pasado, que se me lenguaba la traba. Estamos haciendo iglesia en familia, ¿están aquí? Idalia Castro. Acha Maday. Jamia Castro. Bueno, ahí tienes a toda la familia que está por el momento aquí. Te mandamos un abrazo, oramos porque estés bien. Es nuestra intención por sobre todo que podamos entender que no está fuera de control nada. Dios tiene todo en su mano. Dios permite las cosas con una consideración. Así es que si desgraciadamente hay alguien enfermo en tu familia, márcanos, déjanos un mensaje. Nos interesa mucho orar por aquellos que están enfermos. Sabemos que Dios pues tiene un plan maestro que a veces nosotros no entendemos, pero no nos cabe duda que siempre va a ser en beneficio nuestro, como dice el profeta Jeremías. Te damos nuestros medios de comunicación para que tú puedas pues hacer contacto con nosotros y de esa manera puedas tener pues no sé, participación, un acercamiento y por qué no enriquecimiento de este programa que finalmente lo hacemos para tu beneficio, para tu bendición. No buscamos otra cosa en las transmisiones de esta congregación Masada Adulam más que poder bendecirte, poder acercar a ti la palabra de Dios de una forma más práctica, entendible y sostenible, porque a veces nos plantean demasiadas cargas cuando nos enseñan. Nuestra intención es hacerte ver el Evangelio tal como lo dice la Biblia. Así es que estos son los métodos que tenemos, los medios para que te comuniques con nosotros. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número de WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com. Recuerda @s Masada en todas nuestras redes y puedes dejarnos tus comentarios en el canal de YouTube que es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Ahí en YouTube tenemos todas las enseñanzas de la serie, ya son pues bastantes, gracias a Dios. Ha sido un tema muy prolífico, tenemos bastante, gracias a que han venido preguntando, hemos podido extender este programa. Estamos a pocas semanas de terminarlo y vamos a abordar otra serie. Por ahí nos sugirieron algo hablando de los mandamientos la vez pasada que estamos hablando de la ley. Alguien me sugirió si podíamos abordar el tema de los 10 mandamientos. Claro que sí, terminando esta serie de Jesús vamos a abordar lo que es la ley de Dios, lo que son los mandamientos, para que los podamos entender a cabalidad. Los mandamientos serán
una ordenanza, una imposición, o tendrán un aspecto ahí que no alcanzamos a dilucidar. Prepárate porque va a estar buena la cosa también. Siempre que hablamos de palabra de Dios están buenas las cuestiones que hacemos aquí, que nos hacen favor de hacernos llegar a través de los chats, de los comentarios. Entonces te decía, en nuestro canal de YouTube, Israel Chapa, ahí está acomodado todo por lista de reproducción para que veas las transmisiones en serie de cada uno de los programas que tenemos. Bueno, ¿quién mató a Jesús? A ver, Jania, ¿quién mató a Jesús? No sé. ¿No sabe quién mató a Jesús? Pues yo digo que somos todos. Todos matamos a Jesús. Yo no estuve ahí. No, pero con nuestras acciones somos partícipes. A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Quién mató a Jesús? Isaías 53, versos del 5 al 6 dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Amado, la muerte de Jesucristo es la más conocida de la historia. Ese asesinato, y repito, asesinato, fue uno de los tantos que se han aprobado por el Estado en muchos países. A veces los mismos gobiernos mandan matar personas porque no les conviene a su democracia aparente, a su dictadura, les son incómodos, les estorban, saben información confidencial. Pero esta muerte es el asesinato aprobado por el Estado más recalcitrante, más abundante, más horripilante, más oneroso, más, ¿cómo llamarle? No sé, no encuentro adjetivos. Pues, ¿qué te digo? Es tan importante, fue tan grave, fue tan terrible, fue tan inhumano, fue tan ventajoso. Ahora sí que tenía las tres agravantes de ley: premeditación, alevosía y ventaja. Y se efectuó, tú lo sabes, hace más de 2000 años, pero aún aparece en las noticias. Cada año, conforme las tradiciones que tienen, sobre todo aquellos que creen en Jesús, y me refiero no solo a los católicos, también hay muchas iglesias evangélicas, cristianas, donde se toman toda la Semana Santa para rememorar el hecho. Yo creo que todas las semanas son santas, yo creo que todas las fechas son importantes para estar recordando el hecho de que él fue asesinado por el Estado romano en ese entonces. No se te olvide quién gobernaba hace más de 2000 años. Y te decía, cada año aparecen las noticias. Ningún crimen, y era lo que te trataba de decir hace un momento que me trabé un poco, ningún crimen cometido en contra de una víctima inocente ha quedado tan presente en el conocimiento de la humanidad por tanto tiempo. La historia de este es una que habría de ser relatada una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Aunque muchas personas no crean en Jesús, conocen la historia. Personas que son de otra religión conocen la historia. Bueno, se han escrito libros y libros acerca del caso, se ha analizado desde el punto médico, desde el punto legal. Hay varios abogados que han escrito sobre derecho romano, que eran las leyes que prevalecían en Judea al estar sometida bajo el régimen de Roma en ese entonces. Y bueno, yo no sé exactamente cuánto he leído sobre el caso. La inmensidad de la injusticia cometida en el arresto, juicio y muerte de Jesús se manifiesta en el hecho de que ninguna persona, ha sido jamás tan inocente, tan sin culpa o pecado alguno, que haya sufrido un castigo tan inmerecido. A veces
cuando se cometen ciertas injusticias, quiero poner un caso que si eres estudioso, te gusta la historia, te recordarás el caso de Nelson Mandela en Sudáfrica, donde lo único que quería el hombre era la igualdad de su pueblo, que se extinguiera esta ley de segregación del apartheid, que pues ellos, siendo sudafricanos, no podían gozar de su tierra porque estaban separados, estaban pues confinados a ciertas áreas, a ciertos usos del transporte, lugares. Bueno, un negro no se podía sentar en el mismo lugar de un blanco porque era cárcel, y se le tuvo a Nelson Mandela varios años hasta que por fin fue dejado libre y llegó a ser presidente de Sudáfrica. Pero indudablemente, como ser humano, Nelson Mandela incurrió en errores. Yo he visto reportajes y he visto inclusive documentales donde su juventud no fue tan, ¿cómo decirlo?, tan inmaculada como se cree. Él trabajó en un sindicato, inclusive algunas veces hasta ayudó a golpear gente, ¿verdad?, que no estaba a favor del sindicato, pero poco a poco fue entrando en razón, se fue componiendo, dijera mi mamá. Y así como ese podemos hablar de muchos crímenes por odio, muchos crímenes de personas inocentes, el doctor Martin Luther King, el mismo Gandhi y personas que han dejado huella en esta humanidad. Pero nunca nunca nadie ha sido tan inocente y ha sufrido un castigo tan inmerecido como el que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pedro atestigua que Jesús no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, como está escrito en la primera carta de Pedro, capítulo 2, 22. Fue, amados, el hombre más justo que jamás haya vivido. Jesús confrontó a sus enemigos diciéndoles, por ejemplo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? En pocas palabras, ¿quién de ustedes me acusa? ¿Quién de ustedes me puede llamar al arrepentimiento por algún pecado que yo haya cometido? Nadie pudo responderle. Puedes leerlo todo en Juan 8:46. Recordemos otra parte también importante de cuando todo esto ocurre. El centurión encargado de la ejecución de Jesús se dio cuenta de que le habían dado muerte a un hombre justo. Lucas 23:47 lo registra. También uno de los ladrones crucificados con él entendió que Jesús no había hecho nada malo y que no merecía morir, como lo registra el mismo Lucas en el capítulo 23, verso 41. Pilato, el gobernador romano que finalmente dio la orden para que se efectuara la ejecución, en 2 ocasiones les dijo a los judíos que él no encontraba ningún delito en Jesús. Puedes leerlo si es que no conoces la historia o dónde se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 38, y en el 19:4, ahí están las 2 ocasiones plasmadas en que él sale delante de la muchedumbre, delante de la borregada, pero creo que desde ahí existían los acarreados políticos, ¿verdad? Saludo a todos los que venden su voto por unos sándwiches, unas cubetas y una despensa. Perdón, pero la Biblia dice, no agaches la cabeza por decir la verdad. Ahora, no obstante la injusta acción que se llevó a cabo con todo su horror e intensidad en contra de Jesús, siguió adelante. Jesús nunca hizo nada que mereciera tan horrible muerte, porque como le registra el autor de Hebreos, en el capítulo 7, verso 26, él era santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Él era, después de todo, el Hijo de Dios. El mismo centurión lo reconoció en Marcos 15:39. Esta no fue la injusticia del siglo, del milenio, fue la injusticia de toda la historia de la humanidad. No ha habido un sacrificio tan injusto, un castigo tan vehemente, se me fue la palabra. Una palabra que me decía mi mamá, por eso es que estoy tratando de hacer memoria. Mi mamá tenía una verborrea enorme.
Pero en pocas palabras, la palabra que buscaba quiere decir que nunca nadie se encajó con hacerle tanto mal a él. Nadie nunca buscó hacer tanto daño a una persona como lo que le ocurrió a Jesús. ¿Qué pasó? Pues se justificó el genocidio. El relato del homicidio de Jesús es de por sí bastante dramático, pero fíjate bien, los intentos por achacarle la culpa de su muerte a alguien han conducido a horribles actos de depravación espiritual. Se han cometido genocidios, acabado con muchedumbre de personas por querer adjudicarle a alguien su muerte. Por lo general, a quien más se le ha inculpado es el pueblo judío. Su implicación en la muerte de Cristo ha sido la causa de una impía persecución, repito, impía persecución en contra de los judíos por los siglos. Asesinos de Cristo era el epíteto que se les lanzaba, y para muchos judíos fueron las últimas palabras que escucharon antes de ser brutalmente asesinados. Hasta el día de hoy se sigue este sentimiento antisemitista, antijudío, en muchas ocasiones fomentado por azuzar a la gente, como en ese momento los fariseos azuzaron a la población para que se señalara un culpable, y en este caso, pues desgraciadamente a los judíos se les ha achacado esta, como dije, impía persecución. Mucha gente hasta el día de hoy dice, no queremos saber nada del hebreo, de Tierra Santa, de los judíos. Oye, ¿tú por qué enseñas hebreo? Oye, ¿tú por qué sabes esto? ¿Estás judaizando? No, están de verdad tan trastornados, tan traumatizados, tan estigmatizados en contra del pueblo judío, que hasta el día de hoy muchos siguen señalando que ellos fueron los asesinos de Cristo. Yo estudié en una escuela de carmelitas descalzas, la primaria, de paga. Yo era un tremendo niño que me tuvieron que meter aquí con los pingüinos para que trataran de controlarme. Entonces, yo me acuerdo que durante todo el tiempo, y conste que ahí nos daban moral y nos daban una serie de cosas que la tradición católica dicta, que yo me recuerdo que siempre decían, y los judíos lo mataron, y lo mataron los judíos, y los judíos. No es verdad. Por lo menos no en la manera que se nos traza. Hoy, más o menos en estos tiempos, hace solo 6 décadas, para ser precisos, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis se valieron de esto para justificar el genocidio de 6 millones de judíos. Carentes de un verdadero respeto por las enseñanzas de Cristo, Hitler y sus seguidores declararon que todos los judíos eran individual y colectivamente los responsables del homicidio del Hijo de Dios. Repito, Hitler lo declaró, el partido nazi lo declaró. Hitler tiene una frase en este libro, Los Hornos de Hitler, en el libro de Mi lucha, Los Hornos, es una narración del genocidio, pero en este libro que escribe Hitler mismo, que se llama Mi lucha, tiene una frase escrita que dice: soy y siempre seré católico, y lo siento por quien sea católico, pero desmiéntanme si no es verdad. La Iglesia Católica constantemente pone en contra a todos los creyentes acerca del pueblo judío por querer achacarle a alguien la muerte. Recordemos una cosa, el gobierno en ese momento era romano. ¿Le suena? Y perdón si hoy estoy demasiado iconoclasta y quiero prender hogueras. La Biblia dice en la carta del apóstol Santiago, ¿verdad?, que hay que contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Así es que para todos esos blandengues que no, es que el evangelio no es para discutir. No, si no tienes la razón, pero si estás leyendo Biblia y sabes lo que dice, claro que debes de defender la fe.
Hitler era católico, repito, Hitler era católico, y sobre esa línea declaró que todos los judíos eran responsables del homicidio de el Hijo de Dios. Con esta venenosa doctrina hizo creer a los seguidores del caudillo alemán que los judíos debían ser exterminados por haber asesinado al Salvador de la humanidad. 6 millones de muertes por escuchar una mentira, por escuchar una tendencia genocida hacia una raza que tú y yo deberíamos de bendecir. Porque escrito está, de los judíos vendrá la salvación. El concepto de que el pueblo judío es el único y absoluto responsable de la muerte de Cristo no tiene ninguna base bíblica. Repito, no tiene ninguna base bíblica. Pero tristemente este concepto no se originó con los nazis. Por casi 2000 años, la cristiandad tradicional, tanto católica, también protestante, adoptó esa misma idea acompañada muchas veces de mortífera brutalidad. ¿Sí? Es triste, pero cuando tú desconoces, cuando tú, orillado por tu idiosincrasia, por tus animadversiones hacia ciertas personas, o te han inculcado, por ejemplo, aquí en México, desgraciadamente está muy inculcado el término de que los judíos son muy negreros, que son un sinnúmero de cosas. Pero yo por lo menos puedo decirte, conozco judíos, pues, ¿cómo decirlo? Judíos que, digamos, honran la escritura, y otros que no. Como en todo, hay policías buenos y malos. Aquí mismo, yo te aseguro que si me estás oyendo, hay cristianos buenos y malos. Tú conoces hermanos en la fe buenos y malos. Y no por uno todos salimos paganos. Hay pastores que se la pasan extorsionando a la gente, exprimiéndole hasta el último centavo. No lo niego. Yo no soy uno y conozco muchos que no lo son. Y por unos no pagamos todos, porque no somos iguales. Diría mi mamá, hasta entre perros hay razas. Así es que ten cuidado. Ten cuidado. Culpar a otros puede ser, y frecuentemente lo es, nada más que un intento por librarse uno mismo de la culpa. La pregunta que debió de hacerse desde hace muchos años y que deberíamos de continuar haciéndonos hoy en día es: ¿quiénes realmente causaron la muerte de Jesús? A ti no te importa quién clavó el clavo. A ti lo que te debería de importar es quién causó esa muerte. Jesús tuvo muchos enemigos. ¿Por qué? Porque incomodó a los pudientes, a los que ocupaban puestos de relevancia. Ojo, pero él no estaba en contra de las riquezas, no estaba en contra de las personas que tienen más que otros, sino a veces de las acciones que se toman para enriquecerse. No es pecado ser rico. Mucha gente lee bienaventurados los pobres. Se les olvida leer de espíritu. Yo no sé si te guste ser pobre, yo no sé si te guste estar en una situación así, perdón lo que voy a decir, pero un poco miserable porque te sientes más santo y más cercano de Dios. No hay problema con el estatus económico, tampoco con el social, mucho menos con el de raza. El problema no es el externo, el problema es otro. Jesús te decía que incomodó a los pudientes, a los que ocupaban puestos de relevancia, a los reconocidos en ese tiempo. Muchos tenían sus razones para querer deshacerse de él. Los que lo querían muerto no eran la población en general, sino los dirigentes civiles, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos. Estos eran, como podemos ver una y otra vez en los evangelios, quienes buscaban decididamente eliminarlo. Y fueron ellos los principales instigadores quienes manipularon a la gente, repito, manipularon a la gente para presionar a Pilato a fin de que él ordenara la pena de muerte. Marcos 15, versículo 11 dice: Amén. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás.
Aquellos a los que Jesús les había hablado, entre quienes había enseñado y obrado milagros, los mismos que apenas unos días antes llenaban las calles dándole la bienvenida a Jerusalén, diciendo Hosana, Hosana, recibían al Mesías profetizado, al Hijo de David, ahora estaban desilusionados y pedían hasta su muerte. Mateo 21:9 dice: Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Qué le pasó a esta gente? ¿Qué pasó que en solo una semana cambió tan radicalmente? Ojo, el cristianismo no es de emoción. El cristianismo no es de esperar qué te va a dar. Ya no les creas a esos que dicen pare de sufrir por amor del cielo. Ya no les creas a los que te asusan y te espantan diciendo que te vas a ir al infierno nada más porque su publicación o mañosamente dice que solo van a salvarse 144,000. Ya tú sabes quiénes son, los que traen su sombrillita, los que traen su portafolio. Gloria a Dios, en esta pandemia nos libramos de esa plaga. Ya nada más nos falta la del COVID. Alguien por ahí me dijo que de repente soy demasiado duro. Necesitamos abrir los ojos. Si a esas vamos, también los romanos fueron culpables de la muerte de este inocente hombre. Pilato sabía que Jesús era inocente y aún así lo sentenció. Los soldados ejecutaron la sentencia según la acostumbrada manera romana. Primero, ya sabes, creo que estos eran mexicanos, primero le dieron su golpiza, parecían judiciales de México. Luego lo flagelaron con el látigo con puntas de metal y después lo crucificaron. Fue un romano quien martilló los clavos en sus muñecas y pies. Fue una lanza romana la que le atravesó el costado. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Pocas semanas después, Pedro dijo claramente quiénes eran responsables de la muerte. Él dijo en Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ante tal acusación, muy pocos quedaron excusados. Acusa a las autoridades de Roma, acusa a la autoridad que ellos tenían interna en Judea, a Herodes, acusa a todos aquellos que no eran partes de la fe, pero también acusa a aquellos que formaban parte del pueblo de Israel y que eran una bola de ignorantes. Y perdón que lo diga, porque la ignorancia, a mi modo de ver, es un espíritu inmundo que de verdad ocasiona trastorno en el mundo y hasta el día de hoy. Por eso los imperios quieren tener a su población toda neófita, toda sumida en la ignorancia, porque así son manipulables, manejables. Somos ovejas, no borregos. Mete tu nariz en la Biblia, investiga, ora, ayuna, pero también sobre cada tema haz lo mismo. Un hijo de Dios es un hijo instruido en todo conocimiento, dice la palabra. Busca las respuestas. Que nadie te engañe ni te manipule como manipularon los fariseos al pueblo de Israel. Es muy fácil culpar de la muerte de Jesús a un pequeño grupo de personas. Quienes parecen ser los más implicados son los hipócritas religiosos. Repito, hipócritas religiosos, los dirigentes civiles que querían retener sus cargos, los que no quieren cambiar porque se va a romper su status quo, su modus vivendi. Si estás en esa situación en donde no cambias tu vida, en donde conoces de Cristo, en donde te congregas, en donde ya alabas a Dios, levantas tus manos, lees la Biblia, pero no estás queriendo cambiar porque perderías tu manera y tu modo de vida, híjole, ¿qué crees?
ahí andas en esa bolsa. Si eres religiosillo, si eres castrante, si andas con tu cinta métrica midiéndole las faldas a las hermanas, el corte de cabello a los hermanos, checando, casi andan con acetona en las manos para despintarle las uñas y desmaquillante en algodones para pasárselos por la cara, deja de colar el mosquito. Porque por andar poniendo atención en pequeñeces estás dejando pasar pecados enormes en tu propia vida. Wow, no sé ni por qué estoy enseñando así, parece que estoy predicando. Pero como veo, doy. Y así dice el Espíritu Santo que dé. Puede decirse que si Jesús hubiera venido a cualquier sociedad o cultura, hubiera puesto al descubierto sus fallas y su hipocresía, tampoco habría sido aceptado. Imagínate que llegara Jesús a México y ¡aleluya! ¡Aleluya! Hasta los que dicen que lo siguen, que lo sirven, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cómo nos iría? Que llegara a Latinoamérica, Estados Unidos o cualquier lugar de Europa, ¿qué estaría pasando? ¡Wow! ¡Wow! Cualquier sociedad a la que Jesús le hubiera mostrado que se había apartado de sus ideales también lo habrían matado. ¿Quién sabe si tú estarías gritando suelten a Barrabás entre ellos? ¿O yo? Esta es la horrible verdad que todos queremos evitar, amados. De hecho, lo que los primeros discípulos de Jesús nos dicen es que ningún ser humano es inocente de este crimen. Fuimos todos fuimos cómplices de la muerte de Jesús. Pablo estaba convencido de su propia culpabilidad. Fíjate cómo lo declara en primera carta a Timoteo 1:15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo, reconociendo su pasado como fariseo, dijo también ahí mismo, pero 2 versos antes, en el 13, ¿cómo dijo? Anteriormente era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pablo reconoció su pasado. Ese es el problema. El problema, como te decía, es que ignorábamos todo esto. El apóstol también dijo en la carta a los Romanos 5:6 lo siguiente. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. ¡Wow! ¡Qué gran amor! Pero y después queremos vivir nada más con esa velita prendida de que ay, me rescató, ay, vino a mí, ay, soy libre de culpa. Sí, pero después, ¿qué has hecho? Él es el camino. ¿Lo estás caminando? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pablo estaba convencido de su propia culpa. Reconocía su pasado. Nadie es inocente, todos somos cómplices. La humanidad sencillamente no sabe lo que hace. Yo conozco mucha gente y aún gente en la fe que dice, no, es que yo amo a Dios a mi manera, es que me retiré de la iglesia pero no de Él, es que, y una serie de pretextos que wow. La humanidad no sabe lo que hace, ese es el problema es la ignorancia. Por eso somos manipulables en cualquier ámbito, en cualquier situación. Si no conoces, te van a manipular. Yo mismo le digo aquí a mi congregación, el día que les predique algo que no está en la Biblia, corran por su vida, porque el diablo me agarró. No se queden con lo que yo digo. Lean las citas, tomen anotaciones, escudriñen.
Sean como los de Berea que prueban el espíritu de la gente. Afortunadamente Dios sí sabe lo que hace. Y un día todos lo sabremos también. Desde el principio ese ha sido su propósito. Jesús vino al mundo sabiendo que sería asesinado. Sí, desde el principio Él sabía dónde iba a acabar. Juan 12, verso 27 lo registra así. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de este trance? Sí, precisamente para este trance he venido. Para este problema, para esta angustia he venido. Él lo sabía. Jesús inspiró a los antiguos profetas no solo para que predijeran su muerte, sino para que también la relataran de manera muy descriptiva. El sistema de sacrificios ordenado a Israel simbolizaba la perfecta ofrenda que había de venir. Se practicaba, se hacía con animales, pero solo era una sombra de lo que le iba a ocurrir al Mesías. En varias ocasiones Jesús les habló a sus discípulos acerca de que habría de sufrir y morir, pero en su mayor parte ellos se rehusaron a aceptarlo. Les resultaba más grato creer que en este tiempo se establecería su reino, que allí se acabarían todos sus temores, que iban a ser ricos, que iban a ser tomados en cuenta, que iban a destacar, que iban a ser reconocidos en las naciones, como a muchos se les enseña, se les manipula. Y el llamado no es para todos. El llamado, recuerda, primero es tu Jerusalén. ¿Qué onda con tu familia, tu colonia, tus vecinos? ¿Ya están? Vamos más lejitos. Ahora vamos a Judea, a tu colonia en derredor a las otras colonias que te rodean. A Samaria. Vamos, hagamos algo ahora por la delegación, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se llaman? Alcaldías. Y entonces, al mundo entero. Yo sé que hay personas que el Señor llama de inmediato al servicio misionero. Pero luego te das cuenta cuando los oyes hablar. Hay quien va. Hace unos días, ¿verdad? Que oíamos el evento Somos Uno. La iglesia Sangre Preciosa que está establecida en Turquía. Musulmana. El pastor estuvo años en la cárcel y la iglesia se sostenía. Ellos tienen que esconderse de la policía porque está prohibido predicar el evangelio. No me digas que ellos se fueron a hacer famosos. No me digas que ellos fueron a recoger la mega ofrenda. Ellos fueron porque verdaderamente son misioneros de Cristo, y así hay muchos. Otros solo quieren reflectores y dinero. El apóstol Pablo habla de algo que me parece magistral. Él dice algo acerca de la sabiduría oculta. La sabiduría oculta. Dice en 1 Corintios 2, 7 y 8, la cual Dios predestinó antes de los siglos, la que ninguna de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Hechos 3:17 nos dice lo siguiente. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. ¡Wow! Y agrega en el 18. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Amados, no permanezcamos en ignorancia. Dios no quiere que permanezcamos ignorantes. El crimen fue tan inconcebible, lo que se hizo con Jesús fue tan inconcebible, tan sin paralelo, que su relato se repite una y otra vez y no podemos deshacernos de él. Mi hijo se lo contará a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y así seguirá. Sí, los dirigentes judíos iniciaron la ejecución. Sí, los romanos la llevaron a cabo, pero debido a que todos hemos pecado, Jesús murió por cada uno de nosotros. No es difícil entender esto, y Él quiere que lo entendamos. Si nosotros no hubiéramos pecado, si yo no hubiera pecado,
Jesús no había tenido que morir. Si nosotros no fuéramos tan despiadados, su sufrimiento no habría tenido que ser tan horroroso. Ninguno de nosotros está exento de este crimen. Eso es lo que Pedro, Pablo y Juan están tratando de decirnos. Cuando leemos acerca de los celos y el odio hacia Cristo, tal vez nos decimos a nosotros mismos como que queriendo externarnos o queriendo ponernos en un paréntesis, ¿verdad? Si yo hubiera estado ahí, no habría hecho eso. Pero, amado, si tú eres de los que dicen, a mí no me hubiera pasado, yo no lo hubiera hecho, permíteme decirte que estás equivocado en dos cosas. Número uno, ¿existe realmente alguna diferencia entre la forma en que manifiestas celos, envidia, codicia, disgusto y odio hacia otras personas? ¿No es lo mismo que sentían estas personas en el tiempo de Cristo hacia Jesús? Jesús mismo nos da la respuesta en Mateo 25:40. El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Cómo estás tratando a tus vecinos? ¿Cómo estás tratando a tus clientes? ¿Cómo estás tratando al señor que te trata mal, al que te echa la basura, a la familia incómoda? ¿Cómo los estás tratando? Celos, envidia, codicia, disgusto, odio. Lo mismo le hiciste a Jesús. También dice el verso 45 de ese mismo. Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. El pecado es pecado. No importa quién sea la víctima. Y si él no hubiera pagado la pena de muerte por nosotros, ese flagelo, esa golpiza despiadada hasta dejarte desfigurado, ese colgarte desnudo en un madero, sería tu castigo y el mío. ¿Cómo pues descargamos la culpa en otros por la muerte de Cristo cuando todos nosotros también tuvimos parte en ella? Segundo, si nosotros hubiéramos estado ahí, ¿estás seguro que hubieras procedido mejor que los que estaban ahí? Judas al principio era un apasionado discípulo. Después lo traicionó por dinero. Pedro era el más entusiasta seguidor y lo negó cuando Jesús estaba siendo juzgado. Los otros discípulos que le habían asegurado lealtad hasta la muerte huyeron la noche en que fue arrestado, dijeran en mi barrio, cual viles collones. Mateo 26:35. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Decía mi mamá, cae más pronto un hablador que un cojo. Cuando Jesús estaba siendo juzgado, no hubo nadie que lo defendiera. Nadie lo apoyó. Nadie estuvo a su lado. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero por quedar bien con los otros, aún a tan tremendo costo, accedió para que un hombre inocente fuera condenado a una horrible muerte. Los dirigentes religiosos de ese tiempo sencillamente no podían permitir que alguien viniera a complicarles la vida. La gente, al final, solo fue parte de la turba que ellos organizaron. Preguntémonos nuevamente, amados, ¿quién mató a Cristo? Fuimos todos, como decía mi esposa bien al principio, aprende bien. Debido a nuestros pecados somos culpables, pero en última instancia no somos completamente responsables. No quiero hacerte sentir mal. Déjame explico. En nuestra redención del pecado y sus consecuencias por medio del sufrimiento y la muerte de Cristo, fue posible que todo esto ocurriera porque era voluntad de Dios del Padre.
y de Jesús mismo. Debemos tener presente que Dios dio a su Hijo unigénito, como sabemos este versículo todos en Juan 3:16, pero se nos olvida que en Isaías 53 leemos lo que Dios quiso. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. El propio Jesús dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo dice en Juan 10, 17 y 18. Con esto, Él dio a conocer que nadie hubiera podido causar su muerte por sí mismo, sin que existieran su consentimiento y el de su Padre. Ellos coordinarán todos los acontecimientos necesarios para que se produjera este sacrificio expiatorio. De hecho, este fue el plan de Dios desde el principio. Dios sabía que tú y yo íbamos a fallar. Dios sabía que la humanidad se iba a perder. Dios sabía que íbamos a tener, rienda suelta íbamos a dar a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos inmorales, a nuestros deseos fuera de lo natural. Y por eso proveyó este sacrificio desde antes de la fundación del mundo. Teníamos la posibilidad de rechazar esta vida, mas sin en cambio la seguimos. Cuando esta posibilidad existía, Dios proveyó una manera de salvarte a ti y a mí. Este era el plan de Dios desde el principio. Por supuesto, este hecho no justifica el papel del hombre en la muerte de Cristo, porque como te decía, finalmente alguien una vez me preguntó: ¿y qué hubiera pasado si Judas Iscariote se hubiera arrepentido y no lo hubiera entregado cualquier otro? Más bien pregúntate por qué no lo entregó Mateo si era el que era el recaudador de impuestos, el que estaba más acostumbrado al dinero. ¿Por qué no lo entregó el desconfiado de Tomás? La posibilidad hubiera caído en cualquiera de 12 hombres, pero el que tomó ese papel fue Judas. El haber matado a Cristo fue un pecado, aun cuando estuviera predestinado. Y nuevamente era necesaria la muerte de Cristo por los pecados de todos nosotros, tuyo y mío. ¿Acaso Dios desea que seamos atormentados por la culpabilidad de la muerte de Cristo? Inicialmente, desde luego, debemos sentir culpa para arrepentirnos por lo que hemos hecho y poder clamar a Dios por su perdón y su ayuda para cambiar. Pero después, amado, después, y que se te quede grabado esto en esta enseñanza, nuestro enfoque debe de ser de gratitud por la gran misericordia de Dios. Una vez que nos arrepintamos por medio del mismo plan que requirió la muerte de Jesús, entonces somos perdonados y liberados de nuestra participación en su muerte. Amado, procuremos entonces todos arrepentirnos, aceptar el perdón de Dios y aceptar el único y suficiente sacrificio de Jesús. ¿Quién mató a Jesús? Fuimos tú y yo. Pero ya te dije al principio, esa no debería de ser la pregunta. La pregunta debería de ser: ¿por qué murió? Para que tú y yo tengamos la posibilidad de enderezar nuestro camino, de volver a su senda, de reconocer que Él es Dios, de dejarle la administración de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestra familia. Y entonces veremos lo que hasta el día de hoy no ha visto Abraham ni ninguno de los patriarcas que murieron, porque ellos murieron esperando la promesa. Todos nosotros seremos despertados a vida eterna. Amén. De verdad yo espero con todo mi corazón que no cometas el grande error de señalar al pueblo judío, porque escrito está en el libro del profeta Ezequiel
que la vara que estaba rota se volverá a unir. Y la vara es el pueblo de Dios, y una parte son ellos, y una parte, ¿qué crees? Somos nosotros. Bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. No se te olvide. No se te olvide a quién se le dio esa promesa. Al primer hebreo, a Abraham, padre de la fe, pero también padre del linaje por el cual sería engendrado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues yo espero que podamos reflexionar acerca de este punto. Dios está ahí, esperando por ti, por mí, por todo aquel que se quiera acercar. Escrito está: acércate a mí y yo me acercaré a ti. Acércate a Él. Despiértate si es que ya estás en Él. Porque ese versículo está escrito para los que ya estamos dentro de la grey de Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esta noche me acompañaron Isalia Castro. Axamadai. Jania Castro. Pues gracias por escucharnos, gracias por atender. Deja que la palabra haga fruto en ti. Escucha esta enseñanza las veces que quieras en nuestras redes. Medita en ella, lee las citas. Ve que Dios te quiere decir a ti a través de ellas. Pues así damos por terminada nuestra enseñanza el día de hoy. El día de mañana tenemos enseñanza con los jóvenes. Mañana tenemos el tema: los jóvenes, la vocación y la fe. Está bueno. Los jóvenes, la vocación y la fe. Y tenemos una sorpresa para los jóvenes. Aquí se está cocinando algo. Aquí los jóvenes de la familia, yo le di una comisión a Jania, y Jania está ahí armando algo que se me hace bastante bueno, porque si bien yo puedo tocar cualquier punto relacionado con la juventud, no deja de ser mi punto de vista externo de ella. Pues ya no soy joven, ya no me cuezo el primer hervor. Pero siempre es bien importante saber desde dentro qué traen. Así es que vete preparando, porque de repente podemos hacer algo ahí diferente. El Señor siempre se mueve de maneras que uno no se imaginaría. Así es que los chavos próximamente van a estar tomando el control, y eso me gusta. Quiero oírlos de viva voz que traen adentro, ¿verdad? A ver si es cierto que, como dicen en mi barrio, a ver si es cierto que muy teleras de A20. Si no eres mexicana, a lo mejor no entiendes el concepto. A ver si es cierto que vales lo que presumes, ¿no? En pocas palabras. Mi nombre es Israel Chapa. Esta fue una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masá Adulam. Nos oímos mañana, 8 de la noche. Que el Señor te bendiga, chavos. Se vienen sorpresas. Se vienen sorpresas. Dios te bendiga. Descansa. Shalom. Señor, venimos a cantarte, a reconocer que no hay nadie como tú. A ti te cantamos. Grande, excelso, mi único creador, Rey soberano.